Pero la verdad que es un día especial, no solamente para ellos, sino para ti y para mí, porque el plan de Dios, el propósito de Dios, de discípulos que hagan discípulos, se va cumpliendo y cada vez se va creciendo en ese área. Y eso también te involucra a ti en cierta manera, porque tú también has sido parte de todo ese proceso que se está haciendo. Aunque uno por circunstancias, porque sus circunstancias igual son más posibles, pues van adelantados. Pero el propósito de Dios es que todos lleguemos a eso y que todos cojamos esa carga, no solamente de ser discípulos, sino discípulos que hacen discípulos. Y vemos de que hay momentos en la Biblia donde Dios cambia, ¿no?, la historia de las personas en un instante. Sus vidas cambian. Ahí tenemos a Moisés, Samuel, pero un montón. Pablo, que en un instante su vida cambió. Y eso es lo que queremos que ocurra hoy aquí en esta mañana. No solamente en aquello de que está claro que al final el Espíritu Santo ha llevado a todo esto, ¿no?, y con el aval de la congregación, sino en cada uno de nosotros, que traiga una confirmación, que se produzca un cambio en nuestra vida para que sea algo transformador y el Señor nos use a todos de una manera poderosa. Y como digo, hoy es uno de esos momentos, ¿no?, que de arriba Dios está observando, pero el Espíritu Santo a la misma vez está marcando los corazones de aquellos que van a ser usados, que han sido apartados, muchos desde hace, algunos desde el vientre de su madre, ya apartado con un propósito que el Señor tenía, y ahora en estos días, hoy, en esta mañana, se está cumpliendo. Y espero que también se esté cumpliendo en tu vida. Hoy Dios está diciendo, ¿no?, a estos llamé, a estos formé, porque está claro que Dios ha ido trabajando en nuestras vidas y nos ha ido formando, ¿no?, y ahora los envío. Que ya en el caso de este grupo ya se han puesto a trabajar. No es que se hayan puesto a trabajar hoy, por eso tienen el reconocimiento hoy, porque ya tienen una labor que han hecho. Pero en el resto también Dios ha empezado a trabajar y también está haciendo, y también el Señor te está enviando en esta mañana, y por eso te puedo decir que no estás aquí por casualidad. Lo que vamos a hacer hoy no es porque por falta de líderes y vamos a coger a los primeros que hemos encontrado y los vamos a poner. O no es porque humanamente se hayan escogido, mucho menos el pastor les haya cogido porque son más guapos o más cercanos, no. Hay que tener claro, ¿no?, de que es porque Dios os llamó a cada uno de vosotros. Y eso también va por ti, por cada uno de vosotros. Y además quiero que entiendas de la manera que está llamando, ¿no?, porque dice que Dios te está llamando por tu nombre. Que no es una palabra, no es un llamado a la así que se suelta a la iglesia y como es a la iglesia, bueno, sí, todos, pero ninguno. El otro. Que cuando Dios piensa en usar a su pueblo, está pensando en personas en concreto. Lo que pasa es que como piensa en muchos, pues al final es su pueblo. Pero nos tiene en mente por nombre. En Isaías 43, en el 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué bueno es de que no eres uno más, sino de que el Señor te puso por nombre y además dice, mío eres tú.
¿Cuántos no nos sentimos propiedad de Cristo? Entender de que hemos sido comprados por aquella preciosa sangre, pero no como algo genérico así, no, soy cristiano, no. Estoy hablando de esa relación, de ese pensamiento que Dios tenía personalmente contigo, con esa cercanía que Él pronuncia tu nombre, porque Dios no trabaja con las multitudes, Él no trabaja así con lo abstracto, por decirlo. De hecho, vemos que dice que cuando el pastor va allí al redil, el portero no le abre la puerta, las ovejas oyen su voz, pero fijaros lo que dice, y a sus ovejas llama por su nombre. O sea, no eres una más en el rebaño del Señor. No eres un montocito más, así como cuando llueve y es una gotita más y que una gota en el océano. Para ti, para mí, igual sí, y es verdad que nos sentimos así. Pero para Dios no. Dios te llama por tu nombre, te conoce, sabe las circunstancias que estás pasando, sabe los problemas que tienes, las dificultades, pero también sabe las fortalezas. Y sobre todo, sabe el amor que tienes por Él, a pesar de que a veces estás en debilidad, a veces fracasas y a veces fallas. Pero aún así, Dios dice que conoce lo interno, las intenciones del corazón, en lo personal, en lo íntimo. Porque a veces pensamos, no, es que Dios no se acuerda de mí. No, Dios te tiene en su mente y te llama por su nombre. Por eso digo que Dios trabaja con personas en concreto, no con la multitud. No, con tu vida, con mi vida, en lo personal. Antes de que alguien viera potencial en ti, o sea, que tuvieras un reconocimiento de los demás, antes de que tú mismo creyeses de que podías, dice que Dios ya había nombrado tu nombre. Ya había pensado en ti. Y estoy hablando cuando no éramos nada, ¿eh? Porque ahora podemos llegar a pensar, bueno, ya un poquito nos hemos limpiado de todo ese barro del camino, ya pues más o menos tenemos una vida que agrada al Señor con nuestras dificultades y con nuestras limitaciones, pero bueno, más o menos estoy ahí. Ahora sí puedo que el Señor se fije en mí. No, el Señor se fijó en ti en el peor momento que tú estabas. Cuando nadie eras... Dicen de que hay estudios de que cuando el ser humano ignora, hay igual un vagabundo en una esquina y la gente es capaz de pasar o saltear a esa persona sin identificarla como persona. Y eso a veces humanamente pasa, y seguramente que te habrá pasado a ti, me habrá pasado a mí. De ignorar a personas, no estoy hablando conscientemente, inconscientemente. Pero el Señor no. Hasta en esos momentos el Señor nos fue y nos buscó a veces de las profundidades de los pozos más oscuros y nos rescató y nos sacó porque tenía un plan para tu vida y para mi vida, que es lo que nos está diciendo en esta mañana. Y hoy Dios te recuerda, le recuerda a aquellos que vamos a nombrar luego como obreros, que no es un reemplazo. O sea, no es, vamos a cubrir esos huecos o no eres una opción. Podríamos haber puesto a uno como podíamos haber puesto a otro, como, bueno, pues, como si se habría jugado la lotería y como está esto por aquí, lo vamos a poner, sino hay que tener claro que eres una elección del mismo Señor. El mismo Dios es el que te seleccionó, se fijó. Yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿por qué el Señor se habría fijado
en mí cuando no era nada y se sigue fijando en mí cuando no soy nada. ¿Por qué? Porque humanamente cualquiera puede ser mejor, con más capacidades, con más dones, más listo, más guapo, con mejor pelo, yo qué sé. ¿Eh? Bueno, lo de guapo no, porque mi esposa me dice que soy el más guapo de todos, o sea que... Y no creo que mienta, ¿eh? O sea que... Siendo la pastora de la iglesia, o sea que... Vamos, Dios la libre. No voy a preguntar al resto, por si acaso. Porque igual alguno miente. Pero Dios te conocía y Él hizo esa elección perfecta, aunque tú no la entiendas y el que está al lado lo entiende mucho menos, ¿no? El que está al lado ese sí que termina y dice, ¿y en este cómo se fijó en este? Pero Dios no se equivoca. Lo que pasa es que todo tiene un proceso y a veces no lo entendemos, ¿no? Y Dios pensó en ti, en tu nombre. Qué bonito, ¿eh? Aquellas palabras, ¿no? De Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí. O sea, antes de que existieras. Ya había un plan, ese proyecto, por decirlo, sabiendo todo. Sabiendo cómo íbamos a salir, ¿no? Que algunos... Yo muchas veces digo, bueno, si ya lo sabía todo, ¿por qué no lo arregló desde el principio? Y más que todo por Él. Por los problemas que le hemos dado. Pero, aún así, y fíjate, dice, y antes que naciese, te santifiqué. No que seas santo porque eres puro y eres el mejor y no tienes pecado. No, te santifiqué. Porque lo que somos santificados en la sangre de Jesús. Limpiados con aquella preciosa sangre. Y le continúa diciendo, y te di por profeta a las naciones. Fijaros en todo ese contexto, el Señor ya tenía un plan perfecto, se lo santificó, lo limpio no lo vuelves a limpiar. Bueno, algunos sí, ¿no? Alguna se pasa con el trapo todo el día ahí, ¿no? Gloria a Dios, que tienen todo lo bien limpito. Pero lo que quiero decir es que lo que se santifica es aquello que sea profano. Jesús bien dijo, solamente a los enfermos les hace falta médico. Pero así él coge toda esa obra y la empieza a trabajar hasta que al final el plan es, yo te llamé con un propósito y te di, en el caso de Jeremías como profeta, pero a cada uno de nosotros nos llama por su nombre y también nos marca el por qué, el para qué. Dios nos ha llamado. Y en este momento tenemos un grupo que Dios los ha llamado al final ahí a pastorear en unas casas. Hacer esa labor, como decía, no solamente es compartir una palabra, sino acompañar, el relacionarse, el compartir. Cosa que entendemos que desde la iglesia es imposible. Ni el superpastor puede llegar y compartir con la gente, porque es que no hay tiempo físico, no hay posibilidades físicas. No es que no haya intención, no, es que es imposible. Pero Dios diseñó un sistema para que todo el mundo, al final, de una manera o de otra, pueda estar pastoreado y estos hermanos al final escucharon y entendieron aquella voz, aunque les pase, ¿no? Como a Jeremías. ¿Seguro? ¿De qué me estás hablando, no? No entiendo, mirando para todos lados, pero ¿seguro que hablas de mí? Sí, está hablando de ti. Y de mí. Y del que tienes al lado. Está hablando de todos aquellos de que al final Él ya de antemano nos tenía en nombre, pensando en cada uno de nosotros.
Y ese llamado no es un privilegio para sentirse importante. A veces, qué triste, pero a veces pasa, ¿eh? Pasa de que al final, cuando hay un reconocimiento, hay personas que se le suben a la cabeza y se creen que son más importantes que el que no lo tiene. Qué triste. Pero pasa, pero esto no es para eso. Eso es una confirmación espiritual de autoridad para el servicio, para la labor que el Señor te ha llamado. Y si no, mira la vida de Jeremías y ya te enterarás a lo que el Señor te ha llamado. Y las lágrimas, ¿no? que uno ha de soltar por causa del amor al Señor y en aquel caso a su pueblo, a aquellos que Dios te ha puesto alrededor. Podríamos decir que es una responsabilidad a morir a uno mismo y servir a los demás, darse a los demás. Es negarte a ti y poner al otro como superior a ti mismo. No lo puedo dejar ahora así, necesita una palabra, que ore por él, que esté. Y para eso es la labor que el Señor está haciendo en la congregación y que nos está involucrando a todos, porque sabe que si no nos involucramos todos es imposible de que podamos atender a los que están y a los que van a venir. Por eso el Señor prepara la visión que nos trajo, ese plan de ir avanzando, de ir creciendo en esa red, que todos puedan ser pastoreados. Desde la humildad, desde el servicio, desde el amor, desde entender la posición y el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Por eso digo de que es un llamado que viene con autoridad, no solamente es un título. Los títulos no valen para nada. Bueno, sí, te podrán dar una palmadita, te podrán subir aquí y te podrán decir, eres, yo qué sé, si quieres apóstol, te ponemos apóstol o lo que tú quieras. Pero al final no deja de ser más que una palabra que no vale para nada si al final no viene con un respaldo de autoridad a tu vida, si no entiendes el plan, por qué el Señor te ha llamado, porque no lo vas a aguantar y te vas a quemar si lo único que al final quieres es un título. Si no es un reconocimiento, pero eso, sobre todo es una investidura de poder. El Señor nos decía, recibiréis poder cuando hayáis recibido al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para llevar la obra, para compartir el Evangelio. Aquello que yo he vivido, y no desde un púlpito como nos compartía el misionero la semana pasada, a la mesa, compartiendo, viviendo en lo cotidiano. No en lo religioso, no en la estructura eclesial de la iglesia, que somos todos, ¿no?, muy buenos y con el nudo de la corbata hasta arriba y sabemos lo que tenemos que decir. No, estoy hablando del día a día. En lo cotidiano, que podamos vivir una vida cristiana, una vida conforme al Evangelio. Y para eso se necesita poder. Ser testigo, que lo mismo que digo hoy, que soy aquí el domingo, aunque vengamos más arreglados, aunque a veces, pues, bueno, la liturgia pueda cambiar porque ya está marcada, pero luego en la calle seamos lo mismo. Hablemos lo mismo. Bendecimos lo mismo. Porque no somos dos personas diferentes, no somos el del domingo a la mañana y el del resto de la semana, no. Y por eso se necesita personas llenas del poder del Espíritu Santo para poder salir a la calle, poder vivir esa vida, ¿no?, conforme a lo que Dios nos ha llamado, y decirle al otro, se puede. Si no, fíjate en mí, con mis pruebas, con mis luchas, a veces con mis caídas, pero cuando me caigo, el Señor me levanta. Y cuando me caigo, hay alguien al lado
que eres tú, que soy yo, de que te dice, ánimo, vamos para adelante, que yo voy a estar contigo. Además del Señor, ¿no? Que es al final el propósito. Y en esta mañana, por eso decía que era una confirmación espiritual, y a cada uno de nosotros el Señor nos está hablando, ¿no? Está siendo investido de poder. Como digo, hoy no se recibe un cargo, porque hay mucha gente con títulos. A veces los títulos sobran. Nosotros que vamos a conferencias y bueno, y en algunos sitios y títulos hay. Hay títulos, uno es de tal, del otro, bueno. Pero no estamos haciendo eso. Lo que estamos no es recibiendo un título, sino lo que estás recibiendo en esta mañana, ese poder, ese fuego para poder hacer la obra. Y Dios no está levantando títulos. O sea, no es un reconocimiento para... De hecho, la iglesia para eso está. Cuando a alguien se le sube por el título, para decirle, hermano, que tu labor es otra. Con amor, ¿eh? Con amor, no es aquí de... Pero a veces te hemos dado un reconocimiento porque estás haciendo esto. No lo estropees ahora. Queremos seguir honrándote, o sea, sigue como empezaste. Y también pasa, no solamente es en la iglesia, a veces pasa en los mismos pastores, ¿no? Pero sí que es bueno pedirle al Señor, no, Señor, manda de ese fuego a mi vida. Esa pasión por las almas, por las personas. Cuando digo las almas, estoy hablando de personas con nombre. Que sabes que les puedes ayudar, que las puedes acercar a Dios. Que tú no vas a poder cambiar su realidad, pero les vas a poder acercar a aquel que puede cambiar su vida. Igual que cambió la nuestra. Y es importante que ya no solo lideras una casa, un grupo, sino que ahora en el caso de aquellos que van a ser nombrados, pero también del resto que vamos a entender que lo que cargamos son vidas. O sea, no somos aquí los que estamos designados para organizar reuniones. Lo que cargamos son vidas. Vidas que tienen nombre, vidas que tienen padres, hijos, hermanos. Vidas de que Jesús dio su sangre por ellos. Vidas que no son ni mejores ni peores que tú, sino que se encuentran en un momento de su vida que necesitan del Señor. Y Dios te ha puesto ahí para que seas tú, ¿no? Al final esa persona que le ayudas. Por eso es importante hacer esa diferencia. No estoy liderando un grupo, no estoy liderando una reunión, no estoy liderando una iglesia, así por decirlo abstracto, no, estoy cargando con vida. Tengo la responsabilidad de ayudar con mis limitaciones, está claro que... Pero la carga de poder hacer y bendecir y cubrir. Fijaros lo que dice el Señor. Por tanto, mirad por todos vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y luego continúa para apacentar la iglesia del Señor, pero me gusta esa palabra, ¿no? Que dice, mirad por vosotros, que ni se te suba el título, ni te crean más que los demás, sino que entiendas que has sido un redimido también del Señor, que si eres algo es porque la gracia del Señor está sobre tu vida, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
Y aquí, como todos tenemos un pensamiento católico del obispo, ¿no? Pues claro, todo el mundo se queda. Cuando fuimos a Guinea se reían, el grupito que aquí íbamos, porque el pastor era un pastor nigeriano, una iglesia grande, él ha puesto obispo Sante. Y claro, bueno, Santiago Ardadito. Claro, no estamos acostumbrados, ¿no? Y me estuvieron de cachondeo todo el grupito, ¿no? Con el obispo, ¿no? Pero quiero que entendamos lo que significa esa palabra en aquel momento, que al final era el supervisor, el que cuida el rebaño. Por eso he querido coger esa palabra, porque no quiero que piense que eres el obispo de Roma, ¿no? Y que tienes privilegios sobre los demás, sino que algo que hemos aprendido en Lidere es al final que somos supervisores, que somos facilitadores, que somos aquellos que cuidan del rebaño. Y por eso la importancia de que quería coger esa palabra con su significado, sacando nuestro contexto católico que a veces, ¿no? Y llevándolo al final al del Evangelio, a lo que significa, ¿no? De aquel que está velando, cuidando de aquellas personas que le han puesto a su cargo. En este caso, aquellos grupos de amistad que han emprendido, que tengan cuidado de ellos y sobre todo del rebaño que Dios ha puesto sobre ellos. Pero esas mismas palabras son para la iglesia. Muchos de vosotros habéis hecho líderes, estáis en ese camino. Es verdad de que las circunstancias, como digo, de cada uno son diferentes y unos porque no tienen tiempo, porque están todo el día trabajando, otros porque no tienen casa, pero al final Dios, de una manera o de otra, lo va a ir cuadrando todo. Porque el llamado ya estaba y no dependía de ti. Hemos dicho, esto no es saber, no es opcional, no, ya estás marcado con un propósito desde antes, fíjate, de que fueses creado en el vientre de tu madre, ¿no? Y a uno dirá, y tanto tiempo yo sin enterarme, ¿no? Dando vueltas para aquí, para allá, cuando ya el destino estaba marcado. Pero sí es. Y quiero que entiendas que el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Y a partir de hoy, está claro de que al final lo que hacéis es guiar destinos. No solo, como he dicho antes, se organiza reuniones, sino que al final lo que se hace es pastorear almas. Y cuando digo almas, no, son personas de carne y hueso que están ahí. Cuerpo, alma y espíritu, que cubre cada una de esas necesidades, de cada una de esas carencias que puede tener. Un grupo de amistad no es una reunión bonita, que también lo son. No es un espacio social, aunque también lo es porque compartimos y no es un evento de la semana, no es una reunión más. Es un lugar, por eso la palabra obispo tiene esa importancia. Es un lugar donde las personas llegan rotas. Los corazones heridos y las vidas, como decía antes, sin ninguna dirección. Cuando ya había marcado un punto de destino para cada uno de ellos y sin embargo están como el pueblo de Dios dando vueltas en el desierto y pasando penalidades, no porque no han llegado a entender o a conocer el plan de Dios para sus vidas. Y vas a llorar con ellos. Eso es el velar, el compartir, el acompañar, el pastorear. Vas a llorar con ellos, vas a orar por ellos, pero no como esas oraciones que al final, no, con nombre. Porque son aquellos que Dios te ha puesto a ti, no me los ha puesto a mí, no se los ha puesto a otro, no, te los ha encomendado a ti, son tuyos, son tus hijos, vamos a decirlo, tus padres, tus hermanos, yo qué sé, llámalos como quieras.
pero son aquellos que son tuyos. Familia. Dicen que algunos son más que familia. Digo, familia de sangre. Y eso es ser un obrero. Eso es lo que vamos a hacer, ese reconocimiento aquí, pero eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. No importa. No te preocupes en qué parte de ese proceso, dónde estás, porque es que va a llegar a tu vida, te va a alcanzar, porque es a lo que el Señor nos ha llamado. Y hoy se rompe el temor y se activa esa autoridad, ¿no?, para poder desarrollar ese llamado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puede que piense que no estás capacitado, que no eres suficiente bueno, no sé si podré, no sé si estoy listo, pero hoy Dios te dice que canceles esa voz. Que ya, no más. Se taparon mis oídos para aquellos que quieren sacarme y desviarme del proceso de Dios. Porque como hemos leído, no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino que te dio poder, amor y dominio propio. Por eso en esta mañana la tienes que levantar en alto esa palabra, declararlo en alto para que te oiga aquel que te quiere torcer y renunciar a ese temor que a veces hay en nuestras vidas. Renunciar a él y activar, ¿no?, ese llamado de Dios para mi vida, aquello que Dios ya planeó. Eso es lo que yo soy y eso es lo que yo voy a hacer. Acortar los tiempos. Mira, algo que me he dado yo cuenta en mi vida, que cuando yo acorto el tiempo de lo que Dios quiere hacer, me ahorro muchos problemas. Yo siempre les digo, sobre todo a las mujeres, a los hombres también, pero como suele haber más mujeres, ¿no? Digo, no te equivoques en el hombre que quieras escoger, porque estás retrasando el plan de Dios. A veces por las prisas, pues me cojo el primero que pasa, y eso retrasa el que Dios tiene, porque claro, tienes que cogerlo, lo tienes que soltar, y a veces cuando nos equivocamos, retrasamos ese plan de Dios, y hoy tenemos que decirle al Señor que primero que cancelo todo temor que pueda haber y que luego que active, ¿no?, ese llamado que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Y se abre una temporada de multiplicación. Lo estamos creyendo, la verdad que está siendo una bendición. Al final estamos llegando a personas que no pueden venir porque trabajan el domingo, que están internas, que algunas no están internas, pero pues trabajan el domingo. Y no habría manera de poderse congregar y no habría manera de poderles pastorear. Y la verdad que Dios nos está sorprendiendo, ¿no?, cómo se puede trabajar con esas personas que si no ya estarían sin una esperanza perdida, dando vueltas por el desierto, porque sería imposible desde la iglesia, desde el formato de iglesia. Pero sin embargo, este plan que Dios ha traído, esta visión que Dios ha traído a nuestras vidas, nos está haciendo el poder llegar a esas personas, y la verdad que estamos entusiasmados de lo que Dios está haciendo, y por eso digo de que se está activando una temporada de multiplicación, porque fijaros lo que dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, no nos está llamado, a que llevemos fruto, y que ese fruto permanezca, a que se multiplique. No estamos hablando de mantener, pues si somos 4, los 4, no, a que llevemos fruto, a que podamos multiplicarnos, alcanzar. Que si tenía la capacidad de poder atender a 2, a 4, a pastorear esos 4, que no me conforme con 4, sino que me extienda y que prepare a otros que puedan pastorear a otros, y que así todos puedan ser al final pastoreados.
como digo, de multiplicar. Donde había 5 habrá 15, donde había sequedad habrá fruto, donde había lucha habrá crecimiento. Y no estoy hablando desde la motivación humana, que no soy un coach para subirme aquí y venga, vamos a animar a la gente, una motivación humana. No, te estoy hablando, por decirlo proféticamente, de lo que Dios, ya no sé si es profético porque Dios ya lo ha empezado a hacer. Lo que te estoy hablando es del plan, del diseño de Dios. En algunas vidas ya ha empezado. En la iglesia ya ha empezado. En otras, por eso digo que es una palabra casi profética, es algo de que va a ocurrir en tu vida, en tu entorno. Porque ya estaba marcado, no porque es algo nuevo. Quiero que podamos entender eso, que no es nada nuevo, sino que Dios ya tenía ese diseño. Cuando vamos a Hechos, vemos que el diseño era ese. Y por eso se atendía a la gente, y por eso crecía, y por eso se multiplicaron. Y no había templos. Y no había reuniones masivas. Sino que al final era como decía el pastor misionero, ¿no? En la mesa, compartiendo el pan, los unos con los otros. Y eso Dios lo está volviendo a hacer. Y lo va a terminar haciendo también en cada una de nuestras vidas y de los que van a entrar y de los que vamos a alcanzar. Quiero dejarlo ahí porque quiero que tengamos un tiempo de adoración y luego vamos a, después de ese tiempo de adoración, de administración, porque lo que digo, no quiero que sea algo humano. Quiero que Dios esté en medio. Y creo que la mejor manera de que podamos entender de que es algo de Dios es que nos pongamos delante de Dios, que adoremos al Señor. Y cuando terminemos esa adoración, vamos a hacer, ¿no? esa confirmación de estos obreros para que vamos a orar por ellos, los vamos a ungir. Va a ser un momento de confirmación, como he dicho al empezar, espiritual sobre su vida. Pero quiero llevarte a más. Hoy están ellos. Y gloria a Dios. Pero mañana estarás tú. No es algo que va a ocurrir esta vez y no porque ellos sean especiales. Que lo son, pero tú también eres especial para el Señor. El Señor también sabe tu nombre. Y el plan es de que todos lleguemos a compartir, a ser usados, a poder coger carga. Y acuérdate la importancia que tiene el poder pastorear. Que Dios haya decidido el confiar en ti. En un Pedro. En un Pedro que le falló. En un Pedro que hasta le negó en un momento dado de prueba. Quiero que entiendas de que nada te puede apartar de ese plan. Y a ese mismo Pedro, el Señor confió en él. Hijo, te deposito mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Sabiendo cómo era. Que no era perfecto, que fallaba, que tenía su impulso. Pero el Señor, al final, lo más valioso que tiene, lo ha confiado en su iglesia. Y cuando digo en su iglesia, lo ha confiado en ti, pensando en ti, en tu nombre. Por nombre. Porque ese es el plan de Dios para su vida, que todo el mundo pueda ser pastoreado
Que todo el mundo tenga a alguien al lado que lo pueda cuidar, que pueda velar, que lo pueda pastorear. Y el Señor nos ha llamado a eso, al sacerdocio universal, a que todos somos parte. Que todos en cierta manera tenemos una responsabilidad, pero ya no es una responsabilidad obligada, no. Es, Pedro, ¿me amas? Acuérdate de que se sabía el nombre de Pedro, pero se sabe el tuyo. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta, ¿no? Mis corderos. ¿Me amas? Y claro que sí, Señor. ¿Cómo no te vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a amar al Señor después de lo que ha hecho? Pues la confirmación es esa. Yo te llamé para que no solamente seas cuidado, sino para que cuando sea el tiempo tuyo, cuando yo haya trabajado en tu vida, aprendas a cuidar de otros. Y eso es lo que el Señor nos está llamando. Vamos a adorarle, vamos a tener un tiempo de adoración, de estar en su presencia, Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.